hubo una movida conjunta, si se puede decir así, de todas las centrales en relación a la Organización Internacional del Trabajo, hecha ya hace algún tiempo, para plantear las decisiones que el Gobierno Nacional ha tomado en relación al derecho a huelga. Pero además a eso hay que sumarle novedades de, diríamos, de hace poco tiempo, que tienen que ver con el trabajo en plataformas. Para hablar de este tema está Adolfo Fito Aguirre, el responsable precisamente de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, en línea desde La Plata. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Un gusto. Muy bien, muy bien. Comencemos por lo primero que te planteábamos, que es esta decisión que tomaron las centrales de recurrir al máximo órgano internacional sobre derecho del trabajo en relación a las medidas del gobierno Milei y el tema del derecho a huelga. Contanos un poco la cocina de esa idea, de esa medida. Bueno, en primer lugar, desde que asumió el gobierno de Milei, digamos que las tres centrales hemos como coordinado, acordado que ante la OIT, en vez de hacer presentaciones individuales, cada uno por su central, las hiciéramos como sindicalismo argentino, porque es un ataque permanente y que obviamente que ataca también todo el derecho normativo que se ha construido en la OIT en muchos años, ¿no? Estamos hablando de convenios del año 1948, la negociación colectiva para el sector público, el convenio 151 se logró en 1978, o sea que se ataca en la Argentina a todo un cuerpo normativo que está respaldado globalmente, o sea, teniendo en cuenta que en la OIT es el único organismo de Naciones Unidas que tiene un mecanismo tripartito, donde confluyen gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo. Entonces, lo que venimos haciendo es denunciar desde el sindicalismo en el Comité de Libertad Sindical lo que consideramos, digamos, una sucesión de atropellos y también un ensayo que hay que ponerle, por lo menos, este tipo de acciones, ¿no? Además de todo el derecho legítimo que tenemos de defendernos, como decimos siempre, en defensa propia, cuando se avasalla un derecho que ha sido una construcción progresiva, y lo que se está planteando con este nivel de ataques es convertir todo en derechos regresivos, o sea que estaríamos en un atraso muy importante, ¿no? Fito, ¿y qué tipo de intervención puede generarse desde la OIT ante esta presentación? Bueno, el mecanismo de la OIT, que tiene una comisión de expertos que analiza los casos que se van presentando, la primera actitud que va a tener es cotejar lo que estamos planteando y después le pide algo así como explicaciones al gobierno argentino de manera formal. Eso puede incrementar, porque no es, repito, no es la primera vez que estamos haciendo esto, ya hemos presentado por la ley base, hemos presentado por otros DNU, digamos como que se está sumando a una carpeta que está abierta en el Comité de Libertad Sindical, y esto puede llevar a que se trate el caso argentino por una variedad de ataques a los derechos sindicales en una próxima conferencia, o en la próxima o en otra. Eso puede ocurrir y bueno, por un lado tiene niveles de visibilidad, se suma a todo lo que hagamos acá, no es que es mágico, claro, pero nosotros tenemos una línea argumental, o sea, lo que estamos presentando en el Comité de Libertad es que primero que se intenta prohibir la huelga, para ser preciso. Después, que implica una ilegítima asunción de potestades legislativas, porque este tema, si se quieren modificar legislaciones en una república, con la división de poderes, lo tiene que resolver
el Congreso de la Nación, ambas cámaras. Lo otro, no se configura ningún supuesto objetivo de necesidad y urgencia. Claro. Porque lo que plantea ese decreto de necesidad y urgencia es que estamos ante una catástrofe, por eso tiene que aparecer el Poder Ejecutivo haciendo esto, porque el Poder Legislativo aparentemente no estaría funcionando. No existe, digamos, imposibilidad alguna de que se reúna el Congreso. Se reunió ayer, está tomando decisiones, están, digamos, inclusive a favor del gobierno ha funcionado el Congreso de forma permanente. O sea que ya de por sí eso es falso, es un capricho de una sucesión de iniciativas que tiene el gobierno con el objetivo de dañar derechos sindicales, ¿no? Lo otro es que no se ha emitido frase alguna destinada a fundar la gravísima medida legislativa lesiva, digamos, de garantías constitucionales. O sea, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con eso. ¿Y qué decimos nosotros? Que va a tomar la OIT, que ya está recontra aprobado por expertos de todo el mundo, que el derecho de huelga no es un fin en sí mismo, hay como una convención, que es una herramienta de presión cuya función esencial es equilibrar la desigualdad estructural en las relaciones laborales. O sea, su ejercicio posibilita que los trabajadores, mediante sus sindicatos, logren condiciones más equitativas frente al poder económico del empleador. Esto es viejísimo, o sea, no es ninguna novedad, inclusive para la estructura del derecho en la Argentina. Más, así se han construido las constituciones. Está totalmente probado que se aplica este derecho cuando los sindicatos consideran, digamos, defenderse ante esa desigualdad, ¿no? Que desequilibra el buen funcionar de las relaciones laborales. Fito, ahí me gustaría que pudiéramos hacer como una síntesis del planteo que acordaron las tres centrales. Esto es, plantean que el gobierno de Milei viola los derechos laborales, viola los derechos sindicales. ¿Cuál es el eje central que ustedes eligieron para exponer ahí? Dos cosas nosotros elegimos. Una, ratificar nuestra visión sobre el derecho de huelga, porque tiene sintonía global eso, donde también la consideran los empleadores y los gobiernos. Si bien siempre se ataca el derecho de huelga en la OIT, los empleadores, pero bueno, está conveniado ya esto, siempre va a haber intentos. Lo que nosotros decimos es que acá no hay ninguna gravedad como para que haya un decreto de necesidad de urgencia. Si el gobierno quiere avanzar en cuestionar derechos adquiridos, lo tiene que hacer con otra norma legislativa en el Congreso de la Nación. Primera cuestión, por eso se cae de burdo este decreto de necesidad de urgencia en los juzgados, porque no tiene línea argumental para declarar 60 servicios esenciales, casi todo en la Argentina, cuando en realidad en la legislación argentina se convenió 5 servicios esenciales que no se pueden tocar, digamos, cuando hay una huelga. Y lo otro que hemos convenido es tener un accionar permanente ante la OIT como sindicalismo argentino, más allá de las marcas, donde urgimos al gobierno a que cese con las políticas antisindicales y que garantice el libre ejercicio de los derechos sindicales, civiles y políticos, especialmente el derecho de huelga. Esto que decís, Fito, es interesante también remarcar porque el gobierno viene insistiendo, probó con el decreto 7023, después con la ley bases, después cuando hubo límites de parte del Poder Judicial al intento de reforma laboral en esas normas, vuelve con este decreto 340, es decir, es recurrente, insistente en esta cuestión. Sí. Es una idea de prohibición de derechos y obviamente un claro ataque
a los sindicatos con políticas claramente antisindicales, porque es la tríada del derecho global en el mundo del trabajo es negociación colectiva, derecho a sindicación y derecho de huelga. O sea, es casi como el trío del cuerpo normativo de la OIT. Y acá lo que se intenta es salirse de esa convención mundial y activar un esquema de prohibiciones. Claro. Con una cantidad de cuestiones infundadas, ya te digo, poner 60 servicios esenciales apunta directamente a paralizar cualquier tipo de conflictividad, cuando las conflictividades no hay que verlas como buenas o malas, sino como virtuosas. O sea, hay un problema, hay debate, se puede acordar, no hay acuerdo, hay elementos de cómo manifestarse y defenderse. Bueno, y esta es la ensalada, ¿no? Es una estructura de pensamiento represiva hacia el sindicalismo como una de las estructuras democráticas más importantes que tiene, valga la redundancia, una democracia. O sea, es claro ataque. Fito, te corro de tema un poco porque en este momento nos estaba llegando información sobre lo que está tratándose en la conferencia número 113 de la OIT, y aparece un tema que tenía un gran agujero negro legislativo en todo el planeta, dado su novedad. Estamos hablando del tema de las plataformas digitales, y aparentemente se habría logrado una victoria importantísima del sector obrero porque se aprueba la elaboración de un convenio universal y vinculante. ¿Qué sabés vos del tema? ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, esto en la conferencia anterior, digamos, tomó volumen la necesidad de avanzar en una normativa. La categoría superior siempre es convenio. Claro. La categoría que sigue es una resolución, que es como una recomendación de avanzar hacia tal cosa. También es importante. Pero lo cierto es que era necesario que la OIT tomara postura y habilitara, siempre hay que acordar todo, tengan en cuenta que ahí no es que los trabajadores ganamos, sino que para poder sacar esto tiene que haber gobiernos que consideren que es importante, porque digamos todo lo que se había avanzado con la velocidad que tomó el esquema de plataforma después de la pandemia, se había avanzado en la Unión Europea con algunas legislaciones para la Unión. Algunos países habían logrado algunas cosas, pero la mayoría no habíamos logrado absolutamente nada. Claro. Entonces, como que es un dato de la realidad y que requiere, digamos, una normativa que por suerte se avanzaría sobre un convenio. Y eso lo que permite es un piso para después en cada uno de los países tener ese piso, digamos, de derechos. Por ejemplo, hay una cantidad de cuestiones de que no estaba detectado el empleador, o sea, son empresas diferentes a las que vienen funcionando hasta ahora en un esquema de producción que es más que nada el Fordismo. Ahora estamos ante otra forma de producción en donde la mercancía son los datos, entonces son otro tipo de empresas y que hasta ahora no tenían ninguna regulación, ni tampoco tenían vínculos con estructuras judiciales ni con Estado, porque mayoritariamente se mueven en paraísos fiscales. Fito, ¿y cómo participa una central como la nuestra o centrales como las nuestras en la discusión de ese convenio? El tratamiento. Bueno, nosotros, hay una delegación nuestra, también de la CGT y de la CTAT, que en el día de ayer también se hizo una actividad en una sala de las tres centrales, donde también denunciamos todo lo que estuvimos hablando recién,
tenemos mucho respaldo de todas las centrales del mundo porque fenómeno de ataque de Milei, digamos, se conoce en todos lados. Tenemos mucha solidaridad. En la OIT, digamos, funcionan primero los grupos, o sea, el grupo de trabajadores tiene una estrategia que se acuerda, se aprueba, tiene voceros, lo mismo hacen los empleadores, lo mismo hacen los gobiernos, y después empieza, digamos, el famoso cabildeo a buscar los puntos de consenso que hay entre las partes y va en corchetes todos los desacuerdos. O sea, y son siempre mucho más los corchetes que los acuerdos. Y en todo el trayecto de la conferencia, digamos, se va negociando, se va buscando acuerdos o negociaciones. Lo más común es que avancemos los trabajadores junto a varios gobiernos que también están con grandes preocupaciones con esta nueva realidad, digamos, y que ya vino para quedarse, y que son millones y millones de trabajadores los que ya no están en unidades de trabajo. Entonces, para nosotros es muy importante también especializar gente nuestra. Allá hay un compañero nuestro que es de telecomunicaciones, el compañero Jorge Castro, que está participando en la comisión que está tratando este tema, y obviamente que tenemos que especializar a las centrales porque vamos a convivir en el presente, ya convivimos, y en el futuro con parte de un sindicalismo basado en unidades de trabajo y un nuevo sindicalismo basado en personas que ya no están en unidades de trabajo, y que hay que invitarlas, sugerirle que se sindicalicen. Ese es el gran desafío que tiene el sindicalismo internacional hoy. Y empleadores que ni siquiera sabemos dónde están también, ¿no? Claro, ni quiénes son. Claro, este convenio lo que va a permitir es al asociarnos todos a detectar, por ejemplo, Austria tiene ya convenio colectivo con las empresas de plataforma. Entonces, va a haber un camino para recorrer y hacerse de más conocimiento de todo. Yo estaba pensando, Fito, y seguramente conoces la situación en Brasil en el mes de abril, si no me equivoco, abril, sí. Lograron los trabajadores de aplicaciones, de aplicativos, unirse y generar una huelga nacional de una repercusión enorme. Estaba viendo las movilizaciones en San Pablo, increíbles, y en ese reclamo estaban planteando, por un lado, la tarifa mínima, en el caso de los que entregan productos, sobre todo Rappi, o los choferes como Uber, que hubiera una tarifa mínima pautada a nivel nacional y que empezara a tratarse la legislación. De hecho, se empezó a tratar en el Supremo Tribunal Federal. ¿A cuánto estamos de eso en la Argentina? Yo creo que el año que viene, con este esquema, este marco que pueda ser el tratamiento de la OIT, vamos a estar logrando dos cosas. Nosotros estamos trabajando para el año que viene, desde la CNTI, tener un departamento especializado, un área especializada, que conozca el lenguaje y que conozca que estamos hablando con sujetos que ya están en otro modelo de producción. Sí. O sea, que hay gente que está trabajando desde su casa para otros países, con otro esquema donde ya no hay un empleador, digamos, tradicional, y que necesitamos también tener una legislación y también tener acceso al derecho internacional, porque lo más probable es que tengamos algunos avances que sean nacionales, pero que si hay que litigar, se tenga que litigar en forma internacional, porque son empresas que no están acá. O sea, ese es el tema de la plataforma, que no necesariamente tiene que estar en la Argentina, puede estar en la India, en los países árabes, según donde esté la geopolítica hoy. La estamos estudiando y sabemos que estamos ante un nuevo mundo, y bueno, y el esquema de revolución tecnológica es tal cual, tiene características de guerra tecnológica, o sea, hay que estar atento con montones de cosas. Pero sí
saber que en todos lados este es el tema. O sea, en China el sindicalismo chino ha construido un aplicativo porque ya denominan ellos denominan trabajadores de aire, o sea, hay más gente en la calle que en unidades de trabajo. Así es. Entonces, el sindicalismo también se tiene que transformar y tienen que conectar con ese universo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos dando pasos, nosotros también nos estamos preparando, tanto para abordar legislaciones, como para organizar esto que sería parte de una nueva clase trabajadora. Ahora, ¿y qué oferta el sindicalismo a todo ese universo? Sí. Y cómo haces el acercamiento de alguien que ya no está más en mi sector de trabajo, sino que está en su casa y no volvió más. Pensaba no también en el desafío que significa eso, ¿no? Poder también interesar a este sector de trabajadores para que se puedan organizar y organizarse a partir de un sindicato. Sí, va a ser un esquema diferente, o sea, primero que va a ser una afiliación directa e individual. O sea, esa persona no se junta con otra, a no ser lo que sea, lo que esté bajo una empresa y podamos encontrarnos con la gente que trabaja conectado a esa empresa en una ciudad. Pero va a haber que tener algunas cuestiones creativas. Nosotros estamos hablando con el sindicato de Suiza, UNIA, que ellos hicieron un ensayo. Y no es fácil, pero lo hicieron y está funcionando, ¿no? Donde ahí nos encontramos que no sabemos cuánto gana el trabajador y tampoco creemos que nos va a decir si tiene que afiliarse y aportar. Entonces tenemos que encontrar fórmulas y tampoco hay un empleador que me haga un descuento por planilla. O sea, tenemos que pasar a un esquema de modernización financiera donde la persona acepte ser parte, o sea, el primer objetivo es cultural, que quiera ser parte de un colectivo. Y no es una derrota para nosotros porque gana por escándalo la cultura capitalista que lo está haciendo, ¿no? Totalmente. Pero no, lo que no podemos decir es que ya no hay una nueva mercancía y que hay otro esquema, otro modelo de producción que no es el de líneas ni cadena de suministro. Y que no necesita intermediario, esa persona muy formada, porque para manejar eso tiene un nivel de formación, y que no necesariamente está vinculado con alguien del país en el que habita, laboralmente. Está bien. Fito, bueno, esto abre la puerta a mucha discusión pendiente, así que seguramente volveremos a molestarte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Bien. Hasta luego. Charlábamos con Adolfo Fito Aguirre, responsable de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma. Las tres centrales están porque se está desarrollando todavía esta reunión de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.